Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase, a nuestro módulo número 1 sobre nuestra materia marketing y ventas o mercado y ventas, donde vamos a ver principalmente fundamentos estratégicos de marketing y ventas y esa correlación que debe haber entre, entre estas dos áreas que son sumamente importantes para el desarrollo y el crecimiento económico de cualquier empresa. Entonces, la dinámica de la clase del día de hoy, lo primero que vamos a hacer, vamos a revisar nuestro módulo, la parte teórica. Vamos a ver después algún pequeño ejercicio que vamos a hacer al finalizar esta clase. Y por último, vamos a hacer la revisión de la asignación que viene para la próxima clase, la cual se deriva de esta explicación que vamos a dar el día de hoy. Así que esa es esta es la, la dinámica que vamos a tener en la clase el día de hoy. Así que bueno. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Eh, ¿Pudieron desarrollar el test de evaluación diagnóstica que estaba en el módulo de introducción? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, bueno, entendiendo de que ya ustedes todos han dado la materia de marketing, no vamos a entrar tan de lleno en lo que es marketing como concepto, pero a mí no me gusta pasar por alto siempre el desarrollo y por lo menos la base de lo que tiene que ver con esta materia. Así que vamos a repasar de manera muy breve algo de los inicios del marketing, marketing como tal, y entramos entonces en lo que es la evolución como tal del marketing, es lo que dicta este módulo, ¿no? Y esto es algo de lo que vamos a ver inicialmente, como les dije, posterior a ver un poquito de lo que es marketing como tal, en la teoría y en conceptos, vamos a ver la evolución del marketing en relación con la gestión comercial, el rol estratégico del marketing en las ventas y su función también a veces como motor económico, el proceso del marketing, qué es lo que conlleva, qué etapas debe cumplir para que tengamos un proceso adecuado y se cumpla con las expectativas de las estrategias que nosotros planteamos, herramientas de análisis, comportamiento del consumidor, el momento cero de la verdad, el ZMOT en inglés, y ventaja competitiva e integración estratégica, ¿no? Lo primero que es marketing, ¿no? Como definición. Aquí vamos a ver algunas definiciones que voy a leer textualmente eh, y que hablan, bueno, que lo primero que, si hablamos de uno de los autores principales que desarrolló mucho eh, la teoría de marketing, podemos hablar de Philip Kotler, y una de las definiciones que él nos da es que el marketing identifica las necesidades insatisfechas y deseos, se define, mide y cuantifica el tamaño del mercado, identificando el potencial de las ganancias. Señala qué segmentos la compañía es capaz de servir mejor y diseña y promueve los productos y servicios adecuados. Si ven esta definición de Philip Kotler, habla que el marketing identifica las necesidades. ¿En qué es lo que buscamos con la estrategia que nosotros realizamos en marketing? Es satisfacer necesidades satisfechas. O sea, encontrar dónde hay un espacio para un producto o un servicio, ya sea producto nuevo o una creación, ya sea o una reinvención de un producto como tal. Y después habla de cuantifica el tamaño del mercado, o sea, que nos indica que hace un estudio para saber cuánto es nuestro potencial, cuánto es nuestro segmento de mercado y qué tamaño tiene, ¿no? Que hablamos en la clase pasada. Eh, Otra definición habla que el marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un beneficio. ¿Qué busca principalmente marketing? Ser eh, ese hilo conductor entre la oferta y la demanda, o sea, ser ese facilitador entre esas dos partes, entre el que vende y el que compra, ¿no? Eh, Principalmente con estrategia de la parte de quien ofrece un producto, ¿no? Y otra de las definiciones acuñadas en este caso por mí sería el marketing es una rama de la administración encargada de satisfacer las necesidades insatisfechas del mercado de los consumidores mediante estrategias como las 4P, tomando en cuenta las estrategias como las 4P, producto, plaza, precio y promoción, y sus evoluciones, ¿no? Y que es básicamente conocer tu producto, definir tus estrategias de precio, tu estrategia de distribución y por último tu promoción.
Así que esto es la parte de conceptos y teoría como tal de lo que es marketing, ¿no? Y hablamos un poco de la historia, ¿no? De lo que es marketing. Eh, Hablamos que el marketing, eh, quizás el concepto acuñado, vamos a ver ahorita más adelante que hay una línea de tiempo que hablamos de los 1920, 1915, pero eh, se cree que el marketing existía desde 3.000 años antes de Cristo en Mesopotamia o en Egipto o en Grecia y en Roma. ¿Y por qué se habla principalmente que ya existía quizás de manera empírica, ¿no? Lo que es estrategia de marketing, ¿no? Porque comerciantes de Mesopotamia, pero en este caso, usaban símbolos y tablillas para identificar productos que quizás hoy lo tomamos como alguna de las estrategias que se utilizan por medio de trade marketing para el posicionamiento de un producto, para el packaging. O sea que ya en ese momento, que inclusive quizás no había una especie de trueque, ya los creadores o diseñadores de un producto como tal trataban de diferenciarlo, claro, y ponerlo en unas posiciones que fueran mejores vistas. O sea, ya aplicaban algunas técnicas de marketing que hoy se utilizan, ¿no? Y en Egipto se habla que los mercaderes anunciaban con gritos las mercancías en los mercados. Y esto habla básicamente de lo que hoy en día hablamos como una promoción, ¿no? Básicamente que se utiliza principalmente en redes sociales en la actualidad, pero también en medios tradicionales como radio, prensa o televisión. O sea que en ese momento, bajo sus limitaciones, ya se hacía algún tipo de estrategia. O sea que el marketing, podemos decir que estaba intrínseco desde el inicio de la historia de la humanidad, ¿no? De una u otra manera. Y se habla que en Grecia y en Roma, un poco ya después, dentro de los años 1000 antes de Cristo o 500 después de Cristo, artesanos usaban sellos y marcas en cerámica para diferenciarlo, o sea, lo que se habla como una estrategia de branding, ¿no? Ya tener una marca diferenciada sobre otros productos. O sea que lo que podemos ver es que nosotros como tal utilizamos constantemente estrategias de marketing, inclusive eh, hasta los pequeños emprendedores definen alguna estrategia de marketing quizás de manera empírica. ¿Por qué? Porque estos emprendedores que nosotros vemos hoy en día y podemos ver desde el emprendedor más pequeño hasta el más consolidado, que determina algún tipo de estrategia. Por ejemplo, si hablamos de un emprendedor que está en la calle vendiendo un producto comestible de comida, un hot dog, una especie, ese emprendedor ya establece alguna estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque ese ya define bien su producto, tiene un producto estratégico, cuál es el que el comercio, después define una estrategia de precio, que ya sabe, y basado en qué, en lo que venden los demás, basado en lo que él considera que ha estado el histórico de los precios, define una ruta que podamos definir nosotros en la distribución, una ruta, cuál es la mejor ruta que le hace vender más productos, y por último, utiliza promociones también, que si le da un producto versus otro, si le da la chicha y todo lo demás. Lo que quiero decir con esto es que el marketing ha estado intrínseco, inclusive en el mismo mercadeo propio que nosotros tenemos de nuestra imagen cuando queremos entrar a un trabajo nuevo, cómo nos vendemos, cómo nos proyectamos. Entonces, lo que buscamos con establecer de manera organizada lo que es el marketing es que pasemos de ese marketing empírico a un marketing estratégico con resultados más objetivos y con mejores resultados, claro está. Entonces, lo que busco un poco con esto es explicarle que el marketing ha estado de una u otra manera ligado a la historia del desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del término ya per se como tal, podemos hablar eh, que en 1902, en la Universidad de Michigan, que es como la precursora donde se utiliza por primera vez el término marketing al usarse para denominar un curso como tal. ¿Y de dónde viene? Entonces, ¿de dónde se deriva la palabra marketing? Y viene derivado del latín, de la palabra market de mercado, y el sufijo in de la acción, ¿no? Entonces, básicamente, marketing es una palabra derivada del latín que lo que habla es de mercado y de acción, o sea, de ir al mercado, ¿no? Cuando hablamos también, como ya vimos, el primer término o la primera acuñación que se dio fue en la Universidad de Michigan en 1902. Si vemos esta línea de tiempo, en 1914, el profesor Lewis Witt presenta la investigación distribución de mercado a la Asociación Económica Americana, donde se utiliza el término marketing o mercadotecnia en ese caso,
en una investigación realizada por este profesor, y en 1934 se crea o aparece el American Marketing Journal, que a partir de 1936 se transformó en el Journal of Marketing. ¿Qué quiere decir esto? En 1934 tuvimos eh, el primer medio de difusión como tal que hablaba sobre las estrategias de marketing que aplicaban las empresas en ese entonces, ¿no? En 1937 ya se crea la AMA, que es la la Association, la American Marketing Association, con el fin de promover el estudio científico de marketing como tal y de establecer parámetros más específicos para lograr los resultados. Siguiendo esta línea de tiempo, en 1942, Clark y Clark agrupan las funciones del marketing en tres categorías, ¿no? La función de intercambio, la función de distribución física y las que facilitan las anteriores, o sea, ser el medio de conexión entre la oferta y la demanda como ese hilo conductor para lograr resultados, ¿no? En 1960, la AMA define el marketing como la realización de actividades empresariales que dirige el flujo de bienes y servicios desde el productor al consumidor. Y aquí vienen quizás las primeras definiciones que fueron evolucionando con el tiempo. Y en 1972, Kotler, ya existe este autor que ha desarrollado, que lo vimos al inicio, eh, el marketing como tal, eh, donde hace las primeras definiciones, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. A partir de después de 1972 se crea o nace las primeras definiciones del marketing 1.0 y que lo vamos a ver un poco más adelante y que habla principalmente de cómo era el inicio del marketing que estaba basado principalmente en el producto y no en el consumidor, ¿no? Después, ahora, viendo un poquito de lo que es la historia que pasamos de manera muy breve, del origen, primero hablamos de las definiciones de marketing, después del origen y después del flujograma o el flujo de escalamiento que ha tenido a lo largo de los años. Y ahora vamos a entrar en lo que es la definición de este módulo como tal y que es el marketing y las ventas. Entonces, aquí me gustaría detenerme un momentito y hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, en este caso, eh, ¿cuál ustedes creen, Cristian, cuál es la función del marketing? Disculpa, profesor, que estaba cambiándome de posición por acá. ¿Me repita la pregunta nuevamente, disculpe? Ok, vamos a entrar ya en el módulo que habla como Sí, tal, vimos un poquito ya de la historia, del origen, de todo lo demás, pasamos de manera muy breve, que no que no es el fin principal de esta materia, pero sí me gusta que podamos hacer un repaso breve claro. y ahora entrar ya en el módulo como tal y que habla principalmente del marketing y las ventas y esa integración que hay entre los pares. Y me gustaría saber qué tú percibes como tal, qué es la función o qué es lo que hace el marketing como tal dentro de una organización. De Ok, manera muy tampoco claro. oye, El marketing, como usted mencionó, es el hermanito de ventas. Ventas, como tal, vende, pero marketing proyecta a la empresa frente a los clientes y no solamente frente a los clientes, sino hacia la comunidad o las diferentes empresas. O sea, es quien da la cara comercialmente hablando de la empresa en el mercado. ok. Perfecto, Cristian. De lo que has dicho está en lo correcto. Alberto, Bueno, más en la misma línea de lo que menciona Cristian, va enfocado a lo que es conectar las necesidades de los consumidores con las soluciones que pueden ofrecer las diferentes empresas o los diferentes proveedores, más que todo para hacer esa conexión entre los vendedores y los consumidores. así es, perfecto. Alberto, Marlon, en este caso, ¿tú crees que marketing y ventas pueden funcionar separados? En efecto, sí. Una cosa es venta y otra cosa es el mercadeo o el marketing, ya que el marketing te proyecta la empresa, y también hace estudio en todas las
en todos los aspectos demográficos de los prospectos clientes, genera KPI, a largo o corto a mediano o largo plazo. Sin embargo, las ventas, los vendedores quieren es que se finiquiten el negocio ya de manera rápida. Transaccional. Esto, sí, exacto, transaccionalmente rápido, que se haga el negocio. Ok. Yo lo que dices, Marlon, es correcto, pero ¿qué es o sea, lo que nosotros buscamos siempre es que el marketing esté integrado con las ventas. ¿Por qué? Porque de esta manera es que nosotros vamos a lograr los resultados. Si no hay esa integración entre estos dos departamentos, que en muchos casos ya en la actualidad ventas está dentro de marketing o dentro de un paraguas comercial, eh, ¿qué pasa? Los resultados no son los mismos. ¿Por qué? Porque como tú bien mencionas, las ventas en muchos casos es transaccional y está bien. Y a veces también es por la medición y los KPIs que los mismos equipos los mismos gerentes de venta le ponen, ¿no? Y que su medición es mensual y tienen que llegar a un objetivo. Y a veces esas cosas también hay que evolucionar y por eso que en muchas empresas hoy en día muchas de esas posiciones han cambiado y han variado de ser un vendedor a ser un gerente de cuenta, a ser un Key Account Manager, a ser más un consultor, un asesor que buscan relaciones duraderas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que buscamos principalmente es que esa integración de los objetivos de marketing se integren con lo que hace ventas y que ese perfil del vendedor evolucione hacia buscar relaciones duraderas a largo plazo. Pero esto tiene que ser un cambio que se debe establecer y para que dé resultado tiene que trabajar unísono toda la organización, porque como bien lo mencioné hace un rato, si el equipo de venta solo se mide por números de venta, probablemente ahí donde está alguno de los principales problemas que tenemos para que se desarrolle como tal las estrategias. Y porque nosotros podemos hacer, como lo dije en la clase pasada, podemos invertir $1.000.000 en estrategias de marketing, pero si no estamos alineados todos los departamentos, es probable que no tengamos ningún resultado tampoco. Entonces vamos a entrar, ok. Por ejemplo, y aquí yo hablaba un poco de esto, y esto lo vamos a ver, este casito lo vamos a ver posterior a haber revisado este módulo. Vamos a ver lo principal, la evolución del marketing y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Hablamos que el marketing 1.0 que surge desde los años 1900 a 1950 estaba enfocado principalmente en el producto. ¿Qué quiere decir esto? Al ser un mercado quizás no tan grande en desarrollo como tal de productos, con su respectivo empaque, imagen y todo lo demás, eh, las empresas no tenían que preocuparse tanto en diferenciarse ni saber qué es lo que buscaba el consumidor, sino que simplemente definía su producto y ese producto, ese producto lo vendían con las diferentes estrategias que se establecían. Y ahí se acuña quizás alguna de las citas que habla Henry Ford, este manufactor de la empresa Ford, que hablaba, que él decía que las personas pueden escoger el color de su auto, de su Ford, siempre y cuando sea negro. Y eso habla principalmente de que las personas tenían que alinearse a lo que el productor hacía, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras etapas y eso indudablemente se daba porque el mercado era un mercado restricto, pequeño y que no tenía grandes competidores. Eso en la evolución de la competición del mercado, definitivamente que no es una estrategia, no son estrategias que van a tener resultados. Y por eso, a partir de 1960, surge el marketing 2.0, que se centra principalmente en la necesidad del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Ya empezamos a entender un poquito qué es lo que buscaba la gente y ya no tanto en el producto, sino de crear un producto que identifique una necesidad que tenía el consumidor y quizás eh, diferenciándonos de lo que hacía la competencia, ¿no? De ahí surgen también la segmentación, de ubicar y de dividir nuestros clientes en subgrupos con gustos y necesidades parecidas, ¿no? ¿Para qué? Para que esa estrategia fuera mejor enfocada y los primeros pininos de las 4P, que eran producto, plaza, precio y promoción, esa definición como tal de las estrategias surgían en ese punto hasta 1980. En 1980 hasta los años 2000
surge el marketing 3.0, orientado en los valores, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Ahí empezamos a ver todas esas estrategias de marketing que estaban relacionadas hacia la responsabilidad social, hacia todo lo que tiene que ver. ¿Por qué? Porque esto lo que buscaban las empresas principalmente con esta estrategia era que su marca fuera percibida como una imagen responsable, que cuida el medio ambiente, que tiene valores, principios y todo lo demás, lo cual también en la actualidad de una u otra manera se trabaja mucho eh, como branding y como marca como tal. ¿Por qué? Porque es importante también esa experiencia que tiene el consumidor al momento de consumir nuestra marca, y eso indica también que las personas puedan definir, pueden inclinarse la compra hacia una empresa que sea responsable socialmente versus una que no, ¿no? Entonces, la responsabilidad social en cierto punto también se utilizó eh, como una estrategia de marketing 3.0, acuñando las otras dos, el marketing 2.0, la segmentación, las 4P. A partir de los años 2000, a partir del año 2010, surge el marketing 4.0, y que es la integración del mundo digital, donde hay esta revolución del Internet y todo lo demás. Quizás el Internet viene un poquito antes, pero ahí a partir de 2010 es donde entra de manera plena hasta el año 2020, toda la integración del mundo digital, la experiencia, el engagement, eso que buscamos entre la gente, esa conexión, que salimos no solamente ya no solamente de conocer los clientes, sino de tener ese engagement, esa relación, de lograr esos embajadores de nuestro producto, esas personas que se convierten en embajadores de nuestra marca. Y surge toda esa modificación del marketing tradicional que se utilizaba antes, que era radio, prensa o televisión, hacia todas estas estrategias que tenemos ahora de marketing digital y que se han ido madurando a lo largo de los años, y que cada día son las estrategias más utilizadas y que más, eh, quizás hoy en día, que menor costo tienen, y algunas que mayor efectividad, dependiendo siempre del segmento de mercado. Claro está que eso va a depender del segmento de mercado y el producto que nosotros tengamos, ¿no? El marketing vino a revolucionar el alcance y la globalización de los productos y de los mercados. Y así como revolucionó el mercado, revolucionó también las estrategias de marketing, ¿no? Se pudieron evolucionar más. Existe mayor data, mayor información acerca de los consumidores. Y ahí empezó como los primeros pininos de la data, ¿no? De empezar a recopilar data, información, que es lo que después vemos en el marketing 5.0, con la utilización de la Big Data, con la integración de la inteligencia artificial, y que es lo que es el marketing en la actualidad, y que es la utilización de todas estas herramientas del neuromarketing, de entender cómo funciona el cerebro humano para definir estrategias también, cómo funciona, cómo se inclina hacia la disposición de compra de un producto o servicio, a entender y utilizar otras ramas como la psicología, eh, la psiquiatría, entender el comportamiento humano, para saber también de qué manera aplicar la mejor estrategia de marketing y saber qué es lo que hace el ser humano, o qué es lo que hace que se incline por un producto o servicio, ¿no? Esto definitivamente que va a seguir evolucionando a medida que van pasando los años. Probablemente 2026, 2027 tengamos algunas otras evoluciones, mayor integración de la IA como tal, eh, quizás la IA como un precursor de los estudios de mercado de manera más ágil, siempre y cuando sus datos se vayan afinando. Y por eso que para mí siempre es importante, y en esta materia y en todas las materias, yo exhorto a que los estudiantes utilicen las herramientas de inteligencia artificial como una herramienta de apoyo y de crecimiento para el desarrollo de su información, para que aumenten la información y consoliden, quizás en muchos casos, consoliden información que le permita aprender mucho más. Y esa es la idea principal, y a donde apunta el marketing, principalmente utilizando herramientas de inteligencia artificial y integrándola a las estrategias que ya utilizamos, agregando los chatbots para la atención al cliente, eh, agregando las herramientas que están para hacer estudios de mercado, agregando la Big Data con la IA para esos análisis, que también existen una gran cantidad de datos que obtenemos mediante los CRM de los clientes, de los CRM que tenemos dentro de la empresa, de información de los clientes, para esa información sea útil
y quizás con la inteligencia artificial es un poco más fácil esa minería de datos, ¿no? Entonces, esta es la evolución del marketing como tal, desde 1900 hasta el 2025, 2026 en lo que estamos. Probablemente hay algunas evoluciones posteriores que siempre van creciendo y desarrollándose a medida que van avanzando las tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de la relación con la gestión comercial y el marketing, hablamos que las funciones clave principal que busca es que el marketing lo que busca como tal es generar demanda, ¿no? Y cuando hablamos de generar demanda es que lo que buscamos con la estrategia que nosotros definimos es que, que vaya mucho más lead efectivo para comprar productos o servicios, eh, y que las ventas como tal conviertan esa demanda en ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El marketing atrae clientes y las ventas la consolida o la cierra como una venta como tal y un ingreso para la empresa. Y aquí un poco lo que hablamos al inicio, ¿no? Ambas deben trabajar integradas para maximizar los resultados. Si nosotros, como en cualquier empresa, si trabajamos con polaridades y no trabajamos de manera integral, los resultados no se van a dar de la mejor manera, porque ya hablamos un poco de que si yo, por ejemplo, defino una estrategia primero de calidad del servicio al cliente, porque recuerden que la cara de las empresas y de la representación de nuestra empresa de servicio al cliente, y sí, y el compromiso y la estrategia que nosotros brindamos en marketing, por ejemplo, de un producto de mayor calidad, de más rapidez en la entrega y todo lo demás. Si yo me comprometo con las estrategias de marketing por medio de una estrategia en Instagram, en Facebook y todo lo demás, y la gente llega, encontramos esa necesidad que tiene el cliente, lo atraemos hacia el mercado, hacia nuestra empresa, y esa empresa como tal, o quien recibe esos leads, probablemente le dan una mala atención o no se hace la atención correcta y no está definido lo que nosotros teníamos como marketing como tal, la estrategia, probablemente esos clientes que llegaron van a desaparecer porque no estamos eh, enlazados o con los mismos objetivos. Entonces eso es importante que todos los departamentos trabajen de manera integral. Porque, y otro caso importante sería ver si yo, por ejemplo, defino una estrategia de marketing súper importante, donde yo voy a tener unos tiempos de atención, como lo comenté anteriormente, muy rápido, donde yo voy a entregar mi producto con la mayor calidad, donde voy a tener un diferenciador en mi servicio post-compra. Eso es la estrategia como tal de marketing. Pero si en el servicio al cliente lo tratan mal o no cumple con la expectativa del cliente, es probablemente que todo esto se caiga y por esto debemos trabajar integrados todos los departamentos cuando tenemos que tener una, y que se le llama una orientación al mercado, ¿no? A entender lo que ese mercado busca y todos trabajar unísono para lograr un resultado, ¿no? ¿Cuál es el rol estratégico eh, del marketing y las ventas en la empresa? El marketing y las ventas no son solo áreas operativas, sino funcionan estratégicas claves, ¿no? Detectan oportunidades de mercado. Cuando nosotros hacemos una investigación de mercado, lo que buscamos principalmente es buscar la viabilidad de un producto como tal, y esa es parte de las funciones principales, definir los segmentos objetivos a quién le queremos llegar. Si nosotros no segmentamos nuestra clientela, probablemente nuestros resultados no van a ser lo mejor, porque nosotros no definimos quiénes son los clientes a cuáles queremos llegar. Si nosotros no tenemos esa definición de ese subgrupo de clientes a los cuales nosotros queremos llegar, es como que estuviéramos tirando balas de salva, si podemos acuñar ese término, ¿no? Entonces, o como si estuviéramos caminando con los ojos tapados. Entonces, es conocer bien la segmentación hacia dónde queremos llegar. Y vamos a ver otro ejemplo porque me gusta ejemplificar. Por ejemplo, si yo tengo un segmento de mercado, por poner un ejemplo, yo vendo productos de salud enfocadas quizás a señores de 60 o 70 años hacia arriba, ¿no? Ese es mi segmento de mercado. Entonces, ubicada en la ciudad de Panamá, por ejemplo, ¿qué pasaría si en alguno de los casos, por ejemplo, yo defino una estrategia meramente de marketing digital? Cristian Alberto Marlo, ¿qué ustedes creen que sería, cuál sería el resultado
para ese segmento. Estamos hablando hombres, mujeres mayores de los 70 años que consumen productos de salud, y mi estrategia de marketing está enfocada meramente en la parte digital. ¿Cuál usted creen que sea el resultado de esa estrategia como tal? Cristian, Alberto, Wow, o... tendríamos una barrera allí y es la barrera tecnológica. Si la estaríamos enfocando más a quizás un marketing digital, eh, no llegaría al mercado que estamos buscando en sí, y es más que todo porque es un mercado más que es menos tecnológico de lo que sería la parte joven, ¿no? Los jóvenes que manejan más la tecnología hoy en día, las redes sociales y todo lo demás. Eh, no sé, pienso que esa es mi opinión. Claro, definitivo. Y de eso se trata, ¿no? Alberto, cuando hablamos, Cristian y Marlo, cuando hablamos, si nosotros no logramos segmentar bien, nuestras estrategias de marketing tampoco van a tener buen resultado. Porque, por ejemplo, yo estoy definiendo una estrategia digital para quizás para un segmento que habrá unos que otros que sí manejan la digitalización, pero probablemente la mayoría no, o el grueso de nuestro humano. Entonces, segmentar bien es parte de una buena estrategia de marketing para que ventas tengan un buen resultado, ¿no? Posicionamiento de la empresa frente a la competencia, definitivamente, que lo que busca es que nuestra empresa tenga un factor diferenciador versus los demás competidores, lo cual represente mayores ventas para nosotros, ¿no? Y generar ingresos sostenibles. Y básicamente aquí lo que nosotros definimos es que sin marketing no hay demanda y sin ventas no hay ingresos. Entonces, no dependemos siempre uno de otro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el marketing genera o crea lead hacia los puntos de venta o hacia la empresa, y las ventas lo cierran como tal. Entonces, eso es lo que buscamos principalmente, ¿no? Entonces tenemos que estar bien orientados hacia lo que queremos hacer. El proceso eh, del marketing. El marketing estratégico sigue un ciclo continuo. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos en marketing, no? Lo primero es analizar el mercado. Recordemos lo que comenzamos un poco la semana pasada, creo que hablamos de esto. El marketing parte, una de las principales funciones del marketing es la investigación, que muchas veces quizás es la parte que menos se conoce, del que no conoce tanto la parte o la teoría del marketing, pero es uno de los factores principales y una de las funciones principales que tiene el mercadeo, y que habla de y que está enfocado en investigar los mercados, en conocer quiénes son los competidores, eh, dónde están, quiénes son los competidores, a qué precio venden, dónde se ubican, cómo lo venden, cuáles son las mejores plazas para vender. Y partimos siempre del análisis. ¿Por qué? Porque esto nos permite también saber la viabilidad de un producto nuevo, o de la creación de un producto nuevo, o el desarrollo de un nuevo emprendimiento, una nueva empresa. Entonces, y por eso también dentro de en la mayoría de las empresas que ya tienen un poquito más de estructura con respecto a la parte de marketing, existe alguna figura de marketing intelligence que tiene también como su función, parte es de alimentar la información que existe del mercado, ¿no? Sobre todo de la competencia, del cliente y de todo el entorno. ¿Qué es lo que buscamos principalmente? Es caminar con un paso firme y destapar un poco esa visión del mercado, ¿no? Y entre más información tenemos, menos nos equivocamos. Entonces, parte de esa exposición que está dentro del organigrama de un departamento de marketing, recibe y se alimenta de qué principalmente, de algo que nosotros, de una herramienta poderosa que nosotros tenemos, que es las ventas, o del equipo de ventas. ¿Por qué? Porque ese equipo de ventas es el que principalmente está en contacto con el consumidor, es el que está en contacto con el mercado, es el que sabe a qué precio se vende, qué es lo que está haciendo la competencia, eh, cuáles son los mejores precios para vender, cuáles son los márgenes de ganancia que están vendiendo los demás competidores, cuáles son los rendimientos, si se puede en un producto como tal medir. Entonces, y esa es parte de la evolución que hablamos de ese perfil de ventas, que ya no solamente es un vendedor, sino que es un gerente de cuentas, eh, que logra
gerenciar, y cuando hablamos de gerenciar es manejar varios aspectos, no solamente la parte transaccional de la venta, sino la parte de información del mercado, la parte de capacitación a la fuerza de venta, la parte de los competidores, el pricing, y todo, por ejemplo, y ahí vamos a otro ejemplo. Yo en un momento trabajaba para una empresa multinacional en la cual yo era gerente de cuentas y en otra hacía aquí account manager. ¿Y cuál era mi función principal? Y yo estuve en la parte de marketing también, dentro de la parte de marketing, y nosotros lo que buscamos principalmente es definir estrategias tanto con la gerencia de venta, pero alimentándonos con esa información que nos debe pasar ese gerente de cuenta o ese key account manager. Y cuando, por ejemplo, yo hago esa posición, ¿qué es lo que buscamos y cómo se alimenta principalmente de información de este punto número uno, ¿no? Que dice análisis, que es el mercado, el tamaño del mercado, quiénes son los competidores, a qué precio venden, ¿por qué? Porque eso es lo que nos permite a nosotros también definir estrategia de precio, saber si tenemos que bajar, tenemos que bajar un poco el margen, si tenemos que hacer otra estrategia más fuerte para llegar a ese mercado. Entonces, ese proceso de marketing se alimenta principalmente de ese paso número uno que habla de ese análisis del mercado, de la competencia, del cliente y entorno. También, aparte de la fuerza de venta, también se alimenta de bases de importación. Hay empresas que se dedican a depurar estas bases. La base de importación se identifica quiénes son los importadores y ahí se puede determinar en muchos casos también, se pueden determinar también qué volúmenes de venta venden, cuáles son los valores CIF, los valores de importación y se puede obtener bastante información adicional y como información externa y con la parte interna también del CRM y otras cosas. Entonces, tenemos que entender que este punto de análisis es muy importante. Después, dentro del proceso de marketing está la planificación y donde definimos cuáles son los objetivos. Por ejemplo, y aquí probablemente después de entender esto, de tener esta información, podemos definir las estrategias de marketing, ¿no? Y así surgen ¿de qué? De tener un objetivo específico. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita nuestra empresa? Necesitamos aumentar nuestro ROI en el segmento tal, nuestro retorno de inversión, o necesitamos aumentar las ventas en tal porcentaje, o necesitamos aumentar nuestra participación, nuestro market share en ese producto como tal. Y entonces ahí definimos cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para lograr ese objetivo. Aplicando un plan de acción con las 4 P, se integran ahí las 4 P con su evolución y todo lo demás. Y aquí parte quizás en este punto la planificación y la definición de estrategias como tal de marketing, definiendo las necesidades que buscamos aquí por medio de quizás, y que vamos a ver más adelante, cuáles son las herramientas que utilizamos principalmente que nos sirven para analizar el entorno del marketing. Y hacemos una aplicación de un FODA, de un PESTEL y todo lo demás que vamos a ver ahorita. Y después en la parte de está la ejecución. ¿Y qué es lo que hacemos principalmente aquí? Bueno, ya poner en marcha las campañas, actividades comerciales, los canales de venta. Y aquí es importante destacar que cada estrategia se va a definir dependiendo del tipo de producto o servicio en el cual nosotros tengamos o en el cual nosotros estemos involucrados, ¿no? Porque eso va a variar un poco la definición como tal, ¿no? ¿Cuáles son las campañas más objetivas? ¿Cuáles son las actividades comerciales? ¿Cuáles son los canales de venta? Si nosotros debemos tener un solo canal, si seguimos el ejemplo de nuestro segmento de mercado, de clientes de 70 hacia arriba, definir cuáles son los mejores canales de venta para ese segmento y todo lo demás, o dependiendo de nuestro segmento, si es un segmento de mercado de 17 o de 18 a 30 años, entender que nuestro segmento de mercado lo que quiere quizás es mayor rapidez, quizás ser omnicanal, estar en diferentes canales, entender que podemos tener presencia y debemos tener presencia en la mayor cantidad de canales posible para facilitar la compra de un producto y todo lo demás, ¿no? Y por último, el control. Las estrategias de marketing y el marketing, el proceso como tal, si no tiene control, no vamos a tener resultados. ¿Y cuáles son los controles? Definir los KPIs,
las ventas, el retorno, la conversión, toda estrategia en marketing tiene que tener un retorno de inversión para que sea efectiva y factible. Si esa estrategia de marketing no tiene un retorno, definitivamente que no es una buena estrategia, porque lo que buscamos siempre es que el marketing que ayude al crecimiento, a relaciones a largo plazo y definitivamente aumentar las ventas de la empresa, ¿no? Y esta nos permite hacer los ajustes estratégicos necesarios para lograr el objetivo. Entonces, este es el proceso de marketing como tal, que pasa uno del análisis del mercado, la planificación, la ejecución y el control como tal, ¿no? Análisis del entorno. Análisis del entorno. Cuando nosotros analizamos el entorno del marketing, tenemos algunos factores internos y factores externos. Los factores internos que nosotros inciden directamente en los resultados del marketing como tal, está primero nuestro recurso humano, ¿no? Nuestro equipo. Definitivamente que eso tiene un impacto grandísimo en el resultado. Después la cultura organizacional. Y aquí todo va de la mano a lo que conversamos hace un rato, de que si no trabajamos con una cultura, con una orientación al mercado, probablemente esos resultados nunca se van a dar, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todos los departamentos de manera unísona, ¿no? Tenemos que tener una capacidad productiva y las finanzas. ¿Por qué? Porque esta es la vida también. La parte económica para definir las estrategias de marketing tienen que estar avaladas por un departamento de finanzas y tienen que tener un retorno de inversión como tal, ¿no? Que cada esa inversión que hace la empresa, como la hace con cualquier otra inversión de la empresa, tiene que tener un retorno, ¿no? Y cuando hablamos de los factores externos, hablamos que tenemos el microentorno como los clientes, los proveedores, los competidores, los intermediarios. Todos estos son factores externos que influyen directamente al momento de definir una estrategia y en el marketing como tal, ¿no? Y en el cual nosotros tenemos que obtener la mayor cantidad de información posible. Y cuando hablamos de los macroentornos, y podemos ver, por ejemplo, la parte política, económica, social y tecnológica, todos estos factores también tenemos que analizarlos al momento de entrar a un mercado. ¿Y por qué? Porque si un mercado no tiene estas condiciones para que nosotros tengamos una estabilidad quizás de una empresa, probablemente el resultado que nosotros queremos obtener no se va a dar. Por ejemplo, si ustedes entran a un mercado que tiene una situación política, sin mencionar un país específico, por ejemplo, de una dictadura o de una condición complicada o de una corrupción como tal, probablemente el desarrollo y el crecimiento de una empresa y toda esa estrategia de marketing, esa viabilidad, probablemente no va a obtener buen resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque esos factores definitivamente que inciden en el desarrollo del crecimiento de una empresa, y por eso es que muchas veces las empresas y los países tenemos que tener cuidado siempre cómo perciben los inversionistas eh, eh, nuestra estabilidad política, social y económica para las inversiones en el país. Y entre más convulsionado esté el país, tanto en la parte política, en la parte económica, en la corrupción, probablemente menos atractivos somos. Y entre más parecemos en lista negra y todo lo demás, menos atractivos somos para la inversión. Entonces, esos son algunos factores que hay que tomar en cuenta y que las personas hacen para poder, y las empresas hacen para evaluar en qué mercados invierten y en qué no. Y esas son estrategias que nosotros también definimos como tal. ¿Cuáles son las herramientas de análisis del entorno que nosotros debemos utilizar en marketing como tal? Hablamos de el FODA, que es una herramienta ya altamente utilizada, que se utiliza principalmente para entender de manera interna y externa cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, entendiendo, haciendo ese análisis, entendiendo dónde podemos nosotros o dónde tenemos alguna falencia que debe mejorar y qué cosas nosotros debemos reforzar para lograr los objetivos, ¿no? Y después también tenemos eh, un análisis PESTEL que yo recomiendo mucho hacer, sobre todo cuando vamos a definir alguna estrategia o cuando vamos a evaluar algún mercado, y que es hacer este análisis que nos permite entender y qué es lo que buscamos. Por ejemplo, poner el mercado que nosotros tenemos como objetivo y de manera entender
cómo está a nivel político ese mercado, a nivel económico, a nivel social, la seguridad legal, los avances tecnológicos que tienen para el desarrollo del producto, la conectividad y todo lo demás depende de nuestro producto, y a nivel ecológico. Todos estos factores se tomen en cuenta para definir y para analizar el entorno del marketing, para definir las estrategias y la viabilidad de las mismas. Y después también tenemos las 7 claves estas de Porter, que nos habla principalmente de entender, entender la competencia de mercado, conocer quiénes son nuestros proveedores, el poder de negociación que tiene cada uno, cuáles son los nuevos integrantes del mercado, entender quiénes son los clientes y entender cuáles son los productos sustitutos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nuestro mercado siempre tiene competidores. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre estar alerta a qué cosas nosotros debemos mejorar y estar activos para poder actuar sobre la marcha sobre diferentes situaciones que pasen en el mercado, ¿no? Entonces, estas son algunas de las herramientas que utilizamos para analizar el entorno del marketing. Existen algunas otras también, existen todavía mucho más. Estas son algunas que ustedes pueden utilizar para entender su mercado, para entender y definir algunas estrategias de marketing también y la viabilidad inclusive de algún producto o servicio en un mercado específico, ¿no? Después vamos a hablar del comportamiento del consumidor y el proceso de decisión de compra, ¿no? Cuando hablamos del comportamiento del consumidor, entramos quizás en uno de los puntos eh, que son, y cada día el marketing se preocupa más en entender el comportamiento humano y entender cómo se define ese comportamiento del consumidor, porque existen varios factores, ¿no? Y entre esos factores que influyen en el momento de decisión de compra, existen los factores culturales, los factores sociales, culturales porque hablamos de lo que tenemos quizás de manera intrínseca por nuestro entorno y cómo eso nos, nos, nos incide al momento de decidir una compra. También están los factores sociales, los factores personales y los factores psicológicos, que todos estos puntos convergen al momento de decidir una compra. Y existen muchos factores que va a depender de nuestro segmento de mercado, ¿no? Y el proceso de compra. ¿Cuál es el proceso de compra que tiene un consumidor? Lo primero que partimos desde una pirámide invertida que habla de la necesidad, ¿no? La persona compra por alguna necesidad. Y por eso que a veces también en marketing lo que buscamos primero es satisfacer necesidades insatisfechas que tiene ese mercado, ¿no? Entender esa necesidad que tiene el cliente o crear esa necesidad también en muchos casos, con algunos productos novedosos también se crea esa necesidad y eso también es válido. Entender esa necesidad surge el comportamiento de compra del consumidor. Primero de la necesidad del consumidor. Después, ¿cuál es el siguiente punto que tiene ese consumidor? Es la búsqueda de información. Y ahí viene un punto que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es el momento de ser la verdad. Es el momento de buscar información por los diferentes medios que existan, ¿no? La persona empieza a buscar la información de un producto que necesita comprar o el cual tiene una necesidad. Y aquí varía también, depende del producto o servicio, ¿no? Si son productos de primera necesidad o que son productos quizás que no son de necesidad prioritaria, esto varía un poco. Pero en síntesis, este es el proceso igualito que se hace, quizás un poquito diferente la necesidad, ¿no? Cómo surge, ¿no? Después pasamos al proceso de evaluación, que este proceso de evaluación básicamente es cuando ya el cliente como tal buscó información y encontró algunos comparables del mercado, ¿no? Y en ese momento evalúa. Y ahí es donde nosotros como marketing y como venta tenemos que tener factores diferenciales para poder incidir aquí, ¿no? En la parte de la compra, ¿no? Y otro punto importantísimo que debemos tener y tomar en cuenta es el factor de la postcompra. La postcompra es lo que nos va a permitir a nosotros, ese servicio postcompra que es tan importante, lo que nos va a permitir a nosotros quizás tener una relación a largo plazo con los clientes. Y ahí es donde entra parte de esta evolución que queremos en la parte comercial, en la parte de ventas, ¿no? De que el equipo de ventas brinde un buen servicio post-compra, ¿no? Con las diferentes estrategias que planteamos. Pero claro está que ese servicio post-compra se da
pues está inherente a tener un buen producto, un producto de calidad, y eso es muy importante en marketing también, ¿no? Que tengamos un producto de calidad que cumpla con las expectativas del cliente y que seamos éticamente responsables. Cuando hablamos éticamente responsable de marketing, hablamos de qué, de no mentir con respecto a lo que nosotros ofrecemos de un producto o servicio. ¿Por qué? Porque una mentira en marketing y en ventas nos cobra a muy corto plazo y el costo de adquisición de un cliente es altísimo cuando ya de poder, cuando habla de adquisición de un comprador, un cliente, es volver a buscar otro cliente una vez ya lo tenemos adquirido, y la pérdida de ese cliente es altísimo para la empresa, no solamente la pérdida de la venta, y sino lo que representa y que va aunado a esa pérdida, ¿no? El marketing boca a boca negativo y todo lo demás que puede surgir de eso, ¿no? Entonces, es importante ese servicio post-compra, que inclusive hablan que parte de esa evolución de las 4P parte también del servicio post-compra que se le da que se le debe dar a las empresas, ¿no? A los clientes como tal. Aquí hablamos en la parte que yo les decía, en la búsqueda de información. En esta parte donde vemos el embudo invertido, en esta sección surge esta nueva definición, que quizás no es tan nueva, pero se está acuñando ahora mucho más, que es el momento cero de la verdad. ¿Y qué es lo que dice el momento cero de la verdad? Habla principalmente de que los clientes en la actualidad, al momento, y quizás hablamos del cliente que tiene interacción con la parte digital, ¿no? Y cuando hablamos de digital, hablamos de todas las herramientas que existan, tanto de exploradores como de redes sociales y todo lo demás. Habla que el 70-80% de los consumidores, cuando tienen esta necesidad, van aquí a buscar información. ¿Y dónde hacen esa búsqueda de información? Acá en los medios digitales. Entonces, ¿qué nos dice esto? El momento cero de la verdad, en el momento de búsqueda de información, es que nosotros, como empresa, debemos tener la mayor cantidad de información posible en los medios digitales de nuestro producto, con nuestro factor diferencial, eh, con todo, quizás con un entorno digital bien robusto. Y cuando hablo de un entorno digital robusto, hablo de un sitio web quizás que funcione bien, con unas redes sociales que tengan tiempos de atención cortos, con una estrategia de marketing de posicionamiento en Google como SEM o SEO, que funcionen también bien afinados y que tengan un equipo o una estructura que atienda bien esto, porque también así como también es importante tener presencia, a veces hay que tener cuidado porque si esa presencia digital no está bien atendida, probablemente creamos el efecto contrario, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el momento sobre la verdad? Que la decisión de los consumidores en la actualidad se ve influenciada por la información que encuentran en un producto en los motores de búsqueda o en las redes sociales y todo lo demás. Y eso se transforma o traspolamos a que las empresas debemos tener presencia digital siempre y cuando haciendo lo exijan otros segmentos del mercado, ¿no? Entonces, ese punto es importante. El momento cero de la verdad, ¿no? 4 acciones claves para estar en el momento cero de la verdad de tu cliente. Usa las búsquedas para descubrir los momentos claves. Explica algo relevante a tu audiencia. Debes estar en los momentos importantes o mide el impacto. Hay algunas estrategias que se utilizan para eso. Yo no sé si ustedes han visto que hoy existe en la actualidad mucho marketing de contenido. ¿Y ese marketing de contenido qué es? Tú eres experto en una área específica y tú como experto en esa área específica te vuelves como una especie de asesor. ¿Para qué? Para que los clientes una vez, primero te encuentren a ti como un experto, como un asesor y probablemente después te encuentren como un proveedor. No sé si han visto que ahora la mayoría o muchas eh, de las profesiones hacen marketing de contenido, los doctores, eh, los mecánicos, están en las redes sociales, primero como asesor, porque es una estrategia que ha tenido buen resultado y también te permite estar en el momento cero de la verdad. ¿Por qué? Porque si ya tú te conviertes en un asesor en un área específica, un nicho específico, al momento de estar en el proceso de decisión de compra, en la búsqueda de información,
y quiere decir, tú estás en el top of mind de la persona, o sea, estás posicionado en la mente como un experto en esa área específica, probablemente seas tú a quien decida al momento de buscar un producto o servicio de esa área, ¿no? No sé si han visto eso en la actualidad, Cristian, Alberto o Marlon. Marlon, Por Dios, disculpa, profesor, que no lo escuché bien, porque aquí se me va la comunicación. Estoy en Venezuela. ok, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Disculpe. sí, sí. Estamos hablando del momento cero de la verdad y que influye al momento de decisión de compra, que habla principalmente de estar presentes en la mayor cantidad de medios digitales en la cual nuestro segmento de mercado esté. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hoy en día, el momento cero de la verdad de la compra, en el proceso de búsqueda de información, habla que las personas que van a comprar un producto se inclinan por la información que encuentran en medios digitales y que alguna de esas estrategias es la utilización de marketing de contenido y que muchas de las profesiones utilizan los medios como TikTok, como Instagram, para asesorar a los clientes, pero no, eso tiene un doble objetivo, no solamente asesoras a las personas en un nicho específico, por lo menos en la parte legal, pero lo que hace principalmente es posicionarte en el top of mind de las personas para que el momento que busquen un producto, prácticamente se relacionen contigo y se incline la decisión de compra hacia eso. Y eso es estar en el momento cero de la verdad. No sé si has Es visto correcto. que todas las profesiones, ahora los doctores, están en TikTok, o sea, la mayoría de las personas buscan eso, ¿no? Hacer marketing de contenido sobre un nicho específico. Por ejemplo, Sí, ustedes que son de la parte de tecnología, ¿no? De IT, creo que es así. es correcto. Eh, Los tres somos ustedes, de diferentes áreas. O sea, yo soy de ah, desarrollo, Alberto creo que es de redes y no sé, Cristian me corrige, creo que es la parte más de O sea, proyectos. yo sí, digo, veo un poquito de todo, vemos De todo un implementación, poco, o sea, proyectos, claro, también campo, de todo. ok. exacto. Bueno, Bueno, yo ahorita administro proyectos, ¿verdad? Y compro Veo todos mucho. los proyectos a nivel de tecnología, pero mi fuerte es desarrollo. Y a mí me encanta echar código en Oracle. Lo que te puedo decir de los nichos y la estrategia de mercadeo a nivel de redes sociales es que, bueno, nosotros hemos hecho hasta unas... Ay, se me fue. ¿Me escuchan? Disculpen. sí, 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 te Sí, escucho. ok, ok. Sí, te escucho, te escucho. Hemos, gracias, padre. Hemos hecho, por ejemplo, en otras materias, proyectos como que una piquera de taxi, por ejemplo, que tiene una atención lineal a una atención multipunto a través de una plataforma tipo Uber, tipo InDrive, ¿sabes? Entonces, esa publicidad que tú le das a esa piquera, que antes era piquera y ahora es una plataforma tecnológica, se puede llegar por cualquier red social y eso se transforma en un multinodo, multiestrella y le llega a todo segmento, a toda edad, a todo tipo de clasificación de futuros clientes que tú puedas tener, bien sea a ese nivel, bien sea también a nivel de Airbnb. Entonces, eso de verdad, las redes han influenciado mucho. Por Inclusive, ejemplo, ahorita te puedo mencionar una palabra. Necesito comprar, qué sé yo, acá se va mucho el agua en Venezuela. Necesito comprar un tinaco grande de 3 litros y me va a salir publicidad en cualquier red que me meta el de algoritmo, sí, el algoritmo. Allá en Panamá se da mucho. Es sí. más fuerte que acá en Venezuela. Pero allá, no sé, tú dices, "Mire, quiero comprarme un, qué sé yo, un refrigerador, te va a salir Samsung, te va a salir LG, te va a Yo, salir el botón, yo ahí aporto algo también. adelante. Antes era muy común también encontrar una empresa que decía, oye, yo solamente veo X producto, o yo solamente me especializo en tal producto. Por ejemplo, Ricoh, la empresa de fotocopiadoras, equipos multipropósitos y demás. Yo me vine a enterar hace un par de meses de que ellos tienen toda una división de venta de otras marcas, como Logitech, como Fortigate, como Cisco, como un millón más de otras marcas. Y es muy común también que hoy en día
Sí, no hay un marketing quizás sobre todos esos artículos, pero tú le preguntas fácilmente a una empresa que vende servidores, oye, tú también vendes, o puedes conseguir, qué sé yo, unos tinacos, unos tanques, algo, lo que sea, y te dicen muy probablemente sí, nosotros te los conseguimos. Y es parte, pues, de que, pese a que a veces no hay tanto marketing sobre alguna empresa o algún producto en específico, las empresas abarcan mucho más de lo que uno ve. Sí, aparte, digo, principalmente yo creo que eso, en algunos casos, esas decisiones comerciales, por ejemplo, en la parte por ejemplo, de Rico, yo imagino que parte de acaparar un poco el mercado y no dejar escapar ganancias. Yo asumo, no conozco mucho el mercado, pero asumo que parte de que han encontrado que es un segmento que quizás está muy relacionado a lo que ellos atienden y que probablemente ellos puedan servir como una plataforma intermediaria en el cual se gana un X cantidad y que les permite a ellos ya por su expertise, por su know-how que tienen en ese segmento, llegar y quizás por su respaldo, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablaba yo del momento cero de la verdad y que estamos enfocados en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, que es cómo las personas se define la compra, ¿no? Y que eh, hablamos principalmente de la necesidad, ¿no? Entonces, y después hablamos de la información y que ahí es donde surge que en esa búsqueda de información es que nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de presencia, siempre y cuando así nuestro segmento esté enfocado o utilice alguna de los medios de comunicación digital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué punto yo quería llevarlos con esto? Era a que nosotros debemos, o nuestras empresas, nuestro negocio deben tener la mayor cantidad de presencia. ¿Para qué? Porque eso que hablaba Marlon del algoritmo, muchas veces el algoritmo también se alimenta y se define también por las estrategias de posicionamiento pago que hacen las empresas en la estrategia de marketing digital con los medios de los keywords, de las palabras clave que tú defines como tal que te enlazan a tu empresa. Por ejemplo, ¿cuáles son yo tengo una empresa de venta de neumáticos? Bueno, mis palabras o mis palabras o mis keywords son venta de llantas en Panamá, repuesto llantas usadas. Entonces, cada vez que utilicen ese tipo de palabras o lo busquen en Google o en las redes sociales, yo quiero que tú me pongas en esos lugares y para eso se paga, ¿no? Entonces, lo que buscamos hoy en día es que que podamos tener la mayor cantidad de presencia digital posible, tanto en la parte paga, pero también en la parte orgánica, que es el posicionamiento orgánico, que es optimizando bien nuestro sitio web. Ustedes saben más de eso que yo, optimizando bien los sitios web, que no haya embudos, que funcionen de manera correcta, que la persona cuando busque la información, que si vamos a tener una plataforma de e-commerce también funcione de manera fluida, que tengamos la seguridad y el respaldo posible para que las personas realicen la compra por medio de la plataforma o del e-commerce que tengamos agregado a nuestro sitio web o a nuestra plataforma, a nuestra app. Entonces, eso es importante, ¿no? La mayor cantidad de presencia posible al momento cero de la verdad es que podamos estar siempre posicionados en Google, ¿no? Y alguna de las estrategias que yo le decía era que, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son expertos en diferentes áreas de la parte de tecnología, eh, muchas veces, no sé si es el caso, ustedes trabajan para alguna empresa o algo en específico, eh, ustedes pueden convertirse también en esos asesores, por ejemplo, Marlon en la parte de programación, Cristian en la parte o Alberto en la parte de redes, ¿no? Ese marketing de contenido que ustedes pueden hacer los va a convertir a ustedes o posicionar en el top of mind de las personas al momento que quieran buscar a alguien que haga programación. Me acordé de Marlon Villarruel, que sube en TikTok la programación, hace una programación básica en Oracle o en otras plataformas. Entonces, ese tipo de cosas es el marketing de contenido que también ayuda mucho, ¿no? Entonces, eh, ventaja competitiva y creación de valor, ¿no? Tipo de ventaja competitiva que nosotros debamos tener en nuestra empresa. El liderazgo en costos es mucho más barato que una estrategia de marketing. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro equipo tiene que tener un liderazgo marcado de una persona que represente. Y el liderazgo no solamente es establecer una posición, sino que represente realmente un ejemplo así dentro de la organización. Tengamos diferenciación, que la gente perciba nuestra diferenciación como más valor, que nuestros productos siempre deben tener algún valor diferencial para que logremos el objetivo. Un enfoque, un nicho específico. A veces, y comentó
comentó Cristian también, que hoy hay muchas empresas todólogos, pero uno de los mejores resultados que te dan es el enfoque en nichos específicos, ¿no? Ser experto en un área como tal, ¿no? Que estar muy dispersado, ¿no? Sí es bueno tener un balance entre diferentes líneas de productos para solventar una con otra, pero sí es bueno siempre tener un nicho específico, ¿no? Y la creación de valor es importante en lo que nosotros ofrecemos como producto o servicio, en el que ofrece la venta o en el que ofrece y en lo que construye marketing, ¿no? Y la creación de valor es cómo percibe ese cliente nuestro producto. Entonces tiene que tener beneficios percibidos. El Customer Experience que habla, que es la experiencia del cliente. Y el Customer Experience va desde que nosotros busque información de nosotros hasta que tenga el contacto con nosotros. Entonces tenemos que cuidar ese proceso. Y hablamos de lo mismo, ¿no? De cómo todos los departamentos tienen que estar unísonos, conectados para que la experiencia del cliente sea buena. Si nuestra experiencia es mala, probablemente toda nuestra estrategia se va a caer. Entonces, como tal, esa parte es fundamental. Y la relación calidad-precio. ¿Qué quiere decir la relación calidad-precio? Habla de lo que percibe el cliente como precio, tiene que estar sustentado por la calidad. Y ahí tenemos que ser éticamente responsables con nuestras estrategias de marketing como tal, ¿no? La integración, estrategia del marketing y las ventas, ¿no? ¿Y cuál es el problema común? El marketing y las ventas trabajan separados, como ya vimos hace un rato, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las claves de la integración? Objetivos compartidos. Entender que los dos tenemos un objetivo en común y que tenemos que lograr ese objetivo. Comunicación constante entre los dos departamentos. Integración de esos departamentos como tal. El uso de las herramientas de los Customer Relation Management para obtener la información y saber hacia dónde nos orientamos. La definición clara de leads. ¿Cuáles son los MQL y los SQL? ¿Qué quiere decir esto? De los leads realmente potables con los clientes. Realmente, ¿qué es lo que nosotros buscamos como clientes versus lo que marketing nos está trayendo al departamento de ventas? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que definir bien el departamento de ventas, cuáles son nuestros clientes que realmente definen una compra para que marketing sepa hacia dónde orientar las estrategias. Y eso definir que nuestros leads de venta, que esto habla de los leads, sean unos leads poderosos y que se convierten en venta y que no tengamos una cantidad de leads o de posibles clientes que llegan solamente a la búsqueda de información, ¿no? Y la medición de los KPIs, como siempre decimos, esa es la base fundamental del desarrollo de nuestra estrategia, ¿no? La medición de conjunta de resultados, ¿no? Con esto nosotros, eh, con eso nosotros podemos acaparamos o revisamos todo lo que es el módulo 1 sobre marketing y ventas y sobre los fundamentos básicos, ¿no? Del marketing y ventas. Y ahora vamos a hacer un pequeño casito que va muy relacionado a lo que ya venimos viendo, por ejemplo, y aquí me gustaría que ustedes puedan eh, darme algún posible escenario, por ejemplo, y aquí yo les voy a dar el caso que es bastante corto, con poca información, que es una empresa invierte mucho en publicidad en redes sociales, pero sus vendedores dicen que los clientes que llegan no están interesados en comprar. Entonces, por ejemplo, Cristian me va a decir qué puede estar fallando, Alberto me va a indicar el problema de marketing, el problema de marketing o de ventas o de ambos, y Marlon eh, nos va a decir qué harías para solucionarlo. Primero, ¿tienen alguna duda sobre la parte teórica que acabamos de ver? ¿Alguna pregunta? No, Creo pues, que no, profesor, está claro. No, está claro, todo bastante quedó claro. claro. Ok, entonces vamos a cerrar este pequeño casito. ¿Y para qué desarrollamos este pequeño caso? Porque este caso va muy relacionado a la asignación que tenemos para la próxima semana. Entonces, por ejemplo, Cristian, aquí tenemos un caso hipotético con poca información, claro está, porque la idea es que podamos resolverlo rápido. Y tú vas a desarrollar la pregunta número 1. ¿Qué puede estar fallando, no? Una empresa invierte mucho en publicidad en redes sociales, pero sus vendedores dicen que los clientes que llegan, o sea, los leads, no están interesados en comprar. ¿Qué puede estar fallando ahí? Es muy ligado a lo que acabamos de ver. Cristian, adelante. Sí, ok, en el caso mío, ¿qué está fallando?
Bueno, evidentemente hay un fallo en un exceso de publicidad en redes sociales o probablemente un enfoque eh, de posibles o potenciales clientes que no son interesados reales en el producto que se está vendiendo. Probablemente estamos enfocando o haciendo publicidad en un horario o en un sector en específico que no es el adecuado y debemos evitar entonces hacer eso. Obviamente, ¿no? Hay un exceso de salida. El caso menciona que hay mucha publicidad en las redes sociales. Hay una justificante indicando de que sí, están llegando los clientes, pero en efecto no están llegando los que realmente necesitamos que lleguen. Está llegando una población no interesada o una muestra de población que a nosotros puntualmente no nos beneficia. Ese es el Perfecto. caso que estoy identificando en la falla. Sí, definitivo. Y estás en lo correcto. Probablemente, primero, no es el público objetivo. Definitivo, esa puede ser una opción. No tienen la información, no tienen intención de compra y el mensaje probablemente no está haciendo o no está haciendo el correcto. Probablemente hay muchas cosas que están fallando y estás en lo que tú acabas de mencionar, está totalmente correcto. Alberto, ¿el problema es de marketing, de venta o de ambos? Hay un problema de ambos, de marketing y de ventas. Marketing porque creo que al saturar las redes sociales y solamente enfocarte en cantidad y más que todo en los likes, eso no se traduce en negocio. Se enfocan más que todo en las métricas de vanidad, en el tema de los likes. Y en el tema de las ventas, creo que también hay un fallo por parte de los vendedores porque no hay una retroalimentación de explicar a los clientes o cuál sería el error, por qué no hay, las ventas no se están dando. Quizás el tipo de marketing que se está utilizando. O sea, no se está enfocando exclusivamente a un sector. La venta no va enfocada a un sector, sino simplemente simplemente publicidad. Saturar las redes en publicidad, pero no tienen en sí un sector enfocado para ese tipo de marketing. Definitivo. Y lo que mencionas está en lo correcto. Probablemente uno de los principales problemas es que marketing no está segmentando bien el cliente objetivo. La publicidad como tal puede que esté mal enfocada, no tenga la información correcta. Y, por ejemplo, en la parte de ventas, también hay un error porque probablemente, como tú bien mencionas, puede no estar dando la retroalimentación adecuada o no está haciendo una buena filtración de esos clientes que están llegando, ¿no? Entonces, hay parte y parte definitivamente que lo que comenta está en lo correcto. Una falta de segmentación quizás de marketing con una mala estrategia y por eso necesitamos siempre estar alineados. Ahora, Marlon, ¿qué harías para solucionarlo? ¿Cuál podría ser alguna de las soluciones que puede ser? Buenas noches, lo acaba de decir, profesor. Cambiar la estrategia de segmentación para definir los KPI que permiten, valga la redundancia, segmentar qué clientes estudiar la atracción del producto que esté vendiendo. Ok, y a nivel de ventas, bueno, ahí sí me, tengo un poco de debilidad para expresar, porque, por ejemplo, te llevo a un caso real. Yo fui a dos eventos donde te muestran gratuitamente un producto. Es más, lo puedo decir, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es una olla que llaman Thermo-King. Oye, qué perfecto, te preparan comida en un momento, en menos de 30 minutos te prepararon con 4 Thermo-King, cuatro comidas distintas. Y yo, wow, qué bueno, mi esposa no cocina, quien cocina soy yo. Yo dije, "Bueno, esta olla la voy a comprar", pero cuando tú ves el precio de la olla, que casi cuesta 4.000, $3.500, lo siento, está muy buena, pero yo como cliente me voy. Allí la estrategia de adquirir clientes está maravillosa porque el producto lo saben vender y mercadeo, marketing lo hace muy bien. Pero cuando tú ves el precio, no, ven acá, ¿qué está pasando? Esto está muy caro. Tú vas a Carbona y te cuesta una olla 380 o menos de $500. Y otra también me pasó
con un producto que fueron a mi casa, me lavaron el colchón con una aspiradora a vapor y olía a eucalipto, muy bonito y todo lo demás, $2.400. Yo le dije a mi esposa, no, señora, yo prefiero pagar para que me lo laven. Cuando voy para Carbone, hay un igualito en 180. Es para que tú veas, o sea, que son productos demasiado costosos. O sea, a nivel de venta, tiene que mejorar el precio porque va a llegar un competidor y te va a conseguir un producto, bien sea Sustituto. imitación o no, y si te va a sustituir. Entonces, ese gran producto que los acabo de mencionar, mira, tienen competencia, bien sea de origen asiático, de donde venga, pero hace lo mismo y cuesta 10 veces menor el valor. Sí, y esa es una de las principales, esa es una de las principales retos que tienen las empresas hoy en día por el tema de la globalización. Ya hoy en día la especulación de precio con respecto al producto eh, es bien o casi nula porque la conectividad y la globalización ha hecho que las personas, no solamente por un distribuidor local, que en el caso de Carbone, por ejemplo, que tú mencionas, sino inclusive, y nos vamos más allá, ya las personas pueden navegar y buscar precios aquí en Panamá, perdón, en Estados Unidos o en China, hacer comparativos y definitivamente que ese problema de especulación de precios que tienen las empresas cada día se agrava más porque ya tú no puedes, tendrías que tener un super servicio o un super plan de pago para que eso tenga sostenibilidad, pero la verdad es que es muy difícil que esos tipos de negocios tengan sostenibilidad en el tiempo. Y sobre todo por lo que tú comentas, ¿no? Los productos sustitutos están a la orden del día. Y China te produce un producto sustituto de manera muy rápida al momento que ve que un producto triunfa en un mercado. Entonces, ya el factor del precio probablemente inicial, que es esos productos que tú acabas de mencionar, quizás no es la mejor estrategia para lograr venta, quizás la mejor estrategia eh, y que utilizan muchas empresas es el servicio, el mantenimiento, las piezas como tal, que es la forma en la que quizás puede girar un poco el negocio para que sea rentable y perenne a largo plazo, ¿no? Pero definitivamente que esos precios están muy altos y inclusive aunque la persona muchas veces tenga la capacidad de pago, no lo va a hacer, porque ese tipo de inversiones no lo hace para ese tipo de producto, ¿no? Probablemente lo hace para otro tipo de cosas, ¿no? Que lo ven como mayor prioridad. Definitivamente que esos son productos que probablemente habrán tenido alguna sostenibilidad en el tiempo anteriormente, pero probablemente ahora no lo van a tener por la globalización, por la conectividad, por lo que tú me dices de esa olla, y yo la puedo investigar en China y trato de buscar un sustituto que haga exactamente lo mismo, me imagino que con 10 veces menos, entonces, como tú comentas. Así que definitivamente que ahí la estrategia de ventas que tú hagas, por lo menos la posicionamiento de precio que tiene, va a ser muy complicado que sea competitivo en el mercado, ¿no? Así que, definitivo. Entonces, cuando vamos al caso ¿qué haría para solucionar? Como bien tú mencionaste, sería mejorar la segmentación. En el caso de este caso que estamos viendo acá, alinear los objetivos. ¿Qué es lo que de los objetivos de marketing y ventas, por ejemplo? Y que no solamente sería medir lead calificados, sino, o sea, no solamente medir, sino que los leads que lleguen o los clientes que lleguen realmente sean calificados y establecer las metas compartidas, ¿no? Bueno, vamos ahora. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Y si no, bueno, vamos con la asignación que tenemos para la próxima clase, que sí debe estar montada para el próximo martes y deben estar listos para hacer su presentación de manera, de manera breve, ¿no? Entonces, ¿cuál es la asignación? Bueno, hacer un análisis estratégico de marketing y ventas. Lo primero, ¿cuál es el objetivo de esta asignación? Es evaluar cómo se integran las funciones de marketing y venta en una organización. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Deben elegir cada uno, analizar una empresa real que exista, identificar la relación entre marketing y ventas, evaluando su efectividad estratégica y proponiendo mejoras. ¿Qué es lo que buscamos principalmente? Que ustedes puedan entender cómo está esa integración de marketing y ventas, que es lo que venimos viendo en este curso, en este primer módulo, y de una empresa real y qué posibles mejoras podemos realizar en ese proceso o en esa integración del marketing y venta. ¿Qué debe tener? Seleccionar la empresa de cualquier sector, preferiblemente del sector de tecnología, ya que esa es el área de impacto de ustedes, ¿no? Después analizar cuáles son las estrategias de marketing actual, estructura o proceso de venta que tienen, nivel de alineación entre marketing y ventas, y el entorno competitivo, un breve análisis, cuál es lo que lo hace diferente en el mercado, ¿no? Después, identificar qué problemas
o brechas tiene y qué oportunidades de mejora. Después proponer recomendaciones estratégicas. Se entrega un informe máximo de 3 páginas y en una presentación para que puedan presentar la próxima clase. ¿Alguna duda o pregunta? No, profesor, todo claro. Si no es más, señores, entonces nos vemos el próximo martes. Espero que tengan una buena Semana Santa. Bendiciones para todos y entonces nos vemos el próximo martes. Perfecto. Gracias, profesor. Bueno, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, bendiciones. Creo que a las 8:05 tenemos la otra clase. 8:15. Es 8:15, pero él pone 8:15, 8:05, no sé por qué. Ok. Dale, hablamos.